Venimos con una enseñanza que se dividió en tres. El texto principal se llama Sabrán que yo soy ¿qué? Jehová. Sabrán que yo soy Jehová. Y la subdivisión era en un contexto de juicio, sabrán que yo soy Jehová. En un contexto de esperanza, sabrán que yo soy Jehová. Y en un contexto de poder. La semana pasada hablamos del contexto de juicio, que el Señor le dice a Ezequiel que vaya y le predique al pueblo, escuchen o dejen de escuchar. No tanto porque vayan a recibir la palabra, sino para que las personas no puedan alegar de que Dios no les advirtió. O sea, Dios siempre nos advierte, Dios siempre nos habla, y cuando se nos viene el problema, entonces no podemos decir que Dios no nos advirtió, porque Dios no funciona así. Todo lo que nos acontece, o Dios lo advirtió, o Dios lo hizo primero, o lo mostró. Y la otra semana vamos a hablar en un contexto de poder. Decíamos que la profecía de Ezequiel tiene una referencia más a su pueblo, aunque nos da a nosotros una connotación de aplicación a nuestras vidas. Pero así como Ezequiel y Daniel, lo mismo que Jeremías, lo que hablaban era básicamente de un juicio para el pueblo y para su ciudad. Daniel hablaba acerca de los tiempos del cautiverio, y Daniel nos aborda en nuestros tiempos en cuanto a profecía. Lo que era Ezequiel, lo que estaba hablando era la destrucción que iba a tener la ciudad de Jerusalén en manos de los enemigos, en manos básicamente de los babilonios. El texto áureo que estamos usando está en Ezequiel 36, 22 al 23, que dice así. Leo: por tanto, di a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino a causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones donde habéis llegado. Y santificaré mi gran nombre, profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas. Y sabrán las naciones, subraye quienes sabrán las naciones, que yo soy Jehová, el Señor. ¿Cuándo? Cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. O sea, cuando el Señor dice que sabremos que Él es Jehová, es en la santificación y en el juicio. Se ha enseñado últimamente alrededor de la tierra solamente la parte de la santificación, solo la parte de las bondades, solo la parte de las cosas que nos van a pasar bien, y se ha hecho de lado, se ha obviado la parte del juicio de Dios. Pero el Señor tiene dos caminos para nosotros. A la derecha está la bendición, a la izquierda la maldición, y dice que quien escoge por dónde caminar somos nosotros. Con eso en la mente, entendiendo ese contexto en el cual estamos estudiando Ezequiel, vamos a abordar lo que continúa. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Dios bueno, por permitirnos llegar una mañana más a aprender de tu palabra, Señor. Ayuda a nuestros corazones para que estén dispuestos, Señor, para que nuestra mente esté fresca, Señor, que cualquier distracción sea quitada, para que tu Espíritu Santo ministre en nosotros. Ayúdanos a ser tierra fértil, Padre bueno, tierra fértil para poder agarrar esa semilla y dejar que produzca en nosotros, Señor, fruto. Te rogamos, Señor Padre bueno, para que nuestra vida, Señor, completa, Señor, sea dedicada a ti, consecuentemente con lo que nos enseñas en el día a día, Señor. Ayúdanos, Señor, porque de parte de nosotros, Señor, no podemos hacer nuestro aporte, Señor, pero gracias a que tú nos has dado a nuestro amado Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Es interesante, hablábamos de Ezequiel, que cuando Jesús hablaba en parábolas era una comparación verbal de algo que no existe con algo que existe, pero es algo contado. Cada una de las parábolas que usted se encuentra en la Biblia, dichas por Jesús, incluso por Isaías, por Jeremías y por cualquier otro profeta, así como el Señor, como les decía, es algo verbal. En el caso de Ezequiel no. En el caso de Ezequiel las parábolas eran como una actuación, eran parábolas actuadas. Ezequiel, el Señor le decía que pusiera un bloque de adobe y se acostara en un costado viendo hacia el bloque de adobe y después sobre otro costado. Eso era una referencia al asedio que iba a recibir Israel
allá en los tiempos en que fue capturado, no solo por Nabucodonosor, sino también evocándose a la captura que iba a tener con Tito Vespasiano cuando iba a ser totalmente destruido el templo. También tenía ciertas parábolas, como una que está en el capítulo 5, que no lo voy a leer, solo voy a mencionar esa parábola en pequeños extractos, y refería que le decía a él que tomara una balanza justa. ¿Por qué una balanza justa? Porque podemos pensar que si el Señor está diciendo una balanza justa, lo contrario sería una balanza injusta. ¿Qué es una balanza injusta? Cuando usted llega a algún lugar y se ha movido la balanza para que le pongan menos de lo que usted está comprando. Eso se da mucho. A veces hay personas muy astutas para vender, entonces ponen una balanza, le ponen tal vez una botella, una tapita encima que no se percibe, usted ve que está en cero, pero cuando van a pesar el producto, se pone el producto, se quita la tapita o se quita lo que está haciendo el contrapeso en ese momento, y algunos gramos son quitados de lo que se está vendiendo, y gramos más, gramos menos durante el día, durante los meses y durante el año se convierte en una ganancia deshonesta para el que está vendiendo. Bueno, el Señor dice que le dice a Ezequiel que tome una balanza justa. O sea, el Señor no va a dar más ni menos. El Señor es un Dios que actúa de forma correcta siempre. Él no tiene sombra de variación. Él no cambia según el pensamiento nuestro. Él se mantiene firme en lo que Él dice. Le dice que tome eso como símbolo de eso, de su justicia divina, y que tome en 3 porciones, que se corte un poco de la barba con la navaja y del cabello también con el cuchillo. ¿Con qué fin? Con el fin de que lo tome, lo pese en 3 porciones exactamente iguales. Recuerde que es una parábola y está siendo vivencial para el pueblo. El primer tercio lo coloca sobre el ladrillo que le dije, donde él va a estar recostado de un lado y va a estar recostado del otro, representando el asedio. El asedio es el ataque, la conquista que se da de la ciudad de Jerusalén. Y le dice que eso lo coloque con la punta de la espada, porque el asedio representa justamente que va a ser a punta de espada. Eso es. El segundo tercio lo echa al aire, con la misma espada lo echa al aire, lo esparce y el viento se lo lleva. Aunque el viento no daña, el viento lo esparce. Eso lo que representa es que los hebreos, en medio de lo que estaba sucediendo, iban a ser esparcidos en todo el mundo, absolutamente en todo el mundo. Tenemos en 1948, después de 1700 años de que habían sido expulsados en el año 70 por Tito Vespasiano, tenemos el regreso de Israel como nación, mas no de todos. Hay muchos que están esparcidos en el mundo, a los que el Señor le llama delante de sus discípulos, les dice que son otros rebaños. Ahí nos incluye a nosotros, porque el Señor dice que sus ovejas oyen la voz del pastor, le reconocen y le siguen. De eso vamos a hablar un poco más la otra semana. Y el tercer grupito de vellos del cabello que él toma, lo agarra y se lo pone en el manto y lo guarda. Ese tercero lo guarda, pero en ese tercero, aún siendo 3 que va a estar guardado en el manto, lo divide en 2. Un puñito se lo deja en el manto y otro puñito también lo dispersa, representando a las personas escogidas que va a tener guardadas bajo el manto del profeta. O sea, bajo su palabra, bajo su dirección está ese grupito de vellos que se divide en 2, y el otro grupito es esparcido, representando a aquellas personas desobedientes a su palabra, pero que aún así, en medio de su desobediencia, son escogidos por Dios y deben de ser tratados y pasados por un sistema de justicia para que sean santificados. Esa es la parábola que encuentran ustedes en el capítulo 5. A eso es lo que me refiero, como que Ezequiel lo que hacía era que representaba como una obra de teatro las parábolas y muchas más que se van a encontrar. Ezequiel está representando justamente la conclusión de las enseñanzas que Dios había venido dando. Primero con Oseas, donde Israel es una imagen de matrimonio, para expresar el amor que Dios tiene hacia su pueblo y el rechazo que tiene su pueblo hacia Dios. Eso lo vemos en todo el libro de Oseas. A quien le llama él, a esos rebeldes que él ama, a esos rebeldes que él está esperando que cambien, les llama casa de Efraín o le llama Efraín. Jeremías, por su parte, lo que habla es de una prolongación del amor,
cuando él dice que van a haber 70 años de cautiverio, y aunque escuchemos esa palabra cautiverio en nuestros oídos, fue la forma que Dios usó para preservar ese remanente que debía estar en el manto del profeta o que estaba esparcido. ¿Cómo los usa? Capturándolos, ahora sí, capturándolos. ¿Por qué? Porque si él no los captura, los hubieran exterminado. Si ellos no hubieran sido dispersados en el año 70, cuando Tito Vespasiano destruyó Jerusalén, los hebreos, los judíos, y digo mucho hebreos porque judíos es la religión, judíos es la parte dogmática, y el pueblo como tal es Israel o son hebreos. Ok. Y Ezequiel agarra el carácter de los dos y lo presenta. Los tres profetas, incluyendo Isaías, tenían un mensaje muy importante. Vayan y díganles, escuchen o dejen de escuchar. Isaías más bien amplía y dice que el pueblo es de labios inmundos y que él mismo es de labios inmundos, hablando de ese tipo de rechazo que él hace hacia Dios o que las personas hacen hacia Dios. Isaías viene durante los primeros capítulos diciendo, ay de ustedes, incluso los compara con Sodoma y Gomorra, hasta llegar a un momento en el capítulo 6 donde él ve la gloria de Dios, que también está representada en los 3 primeros capítulos de Ezequiel. Él ve la gloria de Dios y dice, ay de mí, y reconoce su bajeza delante de la magnificencia del Señor. Jeremías en el capítulo 13, y no lo busquen, nada más les voy a hacer mención de algo. Jeremías habla en el capítulo 13 una pregunta que hace Dios. ¿Mudará el etíope su piel? Dice, y el leopardo sus manchas. Así también dice, pregunta Dios, ¿podréis hacer vosotros el bien estando habituados a hacer el mal? Lo que Dios hace en esta comparación, cuando diciendo que si el leopardo se puede quitar las manchas, es la incapacidad del leopardo de quitarse las manchas. Es la incapacidad del etíope de cambiar de piel y ponerse una piel rubia o no sé, de otra latitud. O sea, es la incapacidad que tenemos nosotros de cambiar nuestra naturaleza. Como hay una incapacidad de cambiar nuestra naturaleza pecaminosa, el texto continúa diciendo, ahí en Jeremías 13, verso 24, dice, por tanto, como no puede cambiar las manchas, ni como puede cambiar la piel, dice, por tanto yo los esparciré al viento del desierto como tamo que pasa. Ok, ¿por qué los hebreos fueron esparcidos por todo lado? Por la rebeldía. Primero con Nabucodonosor, bueno, por un problema que hubo con Salomón, eso lo veremos después. Hubo un problema con Salomón, a Salomón le había dicho algo que tenía que hacer, Salomón lo hizo, dividió el pueblo, 10 tribus fueron esparcidas y 2 tribus se quedaron. 700 años antes de Jesús, los asirios se llevaron a las 10 tribus que hasta el día de hoy aún continúan esparcidas, entre lo que incluye hebreos de ADN, le voy a decir así, alrededor del mundo que ni siquiera sabe que lo son. Personas que tienen una promesa de Dios en ellas, que cuando oyen la voz del pastor, que es Jesús, reconocemos y le seguimos, y por eso es que el Señor le llama a estas personas otros rebaños. Según Ezequiel, la naturaleza, en lo que vamos a leer hoy, el capítulo 16, la naturaleza del problema que tiene Israel es congénita, es algo que viene desde el nacimiento. Entonces, cuando nos ponemos a pensar en eso, si tenemos un problema congénito, si tenemos un problema que viene desde el nacimiento, si no podemos cambiar nuestras manchas o no podemos cambiar nuestra piel, no podemos hacer nada por lo que somos, la pregunta, ¿qué es lo que eso causa en mi corazón? Desánimo. Si usted, como Pablo dice, miserable de mí, porque lo que quiero hacer no es lo que hago y lo que hago no es lo que quiero. Si nos comparáramos con Pablo, si pensáramos la fe que tenía Pablo, si pensáramos la revelación que tenía Pablo, que incluso fue llevado hasta el tercer cielo, para ver cosas inefables, dice, cosas que nadie puede saber, o cosas incluso que no podía repetir, cosas increíbles para él. Solo veamos la estatura de fe que tenía Pablo. Y Pablo, ¿qué decía? Miserable de mí, que lo que quiero hacer no es lo que hago, y lo que hago no es lo que quiero.
Pregunta, ¿se ha enojado esta semana usted con algún ser querido, con algún ser amado? No digamos con un enemigo, digamos con un ser querido. ¿Se ha enojado esta semana? ¿Ha tenido un enojo? ¿Ha tenido una confrontación en algún momento? Y después de que pasa eso, usted dice, pero si no era para tanto. No era para tanto. Ay, Señor, ayúdame. Y se siente mal. ¿Por qué? Porque esa es la naturaleza que está en nosotros. Pero Pablo concluye diciendo, gracias doy a Dios por Jesucristo. Porque si tenemos a Jesucristo, no vamos a pecar nunca. Porque la palabra dice que los que hemos llegado al Señor no pecamos. Pero hay una interpretación equivocada de eso. No está diciendo que no pequemos en el sentido que estamos en ausencia de pecado, porque aún vivimos en este mundo. Lo que está diciendo la palabra es que no somos practicantes del pecado, que no lo vamos a hacer de forma intencional. Por eso tenemos 3 tipos de pecado. Uno es por ignorancia, ya lo hablamos la semana pasada. La ignorancia es que no sabía que eso era malo para Dios. La segunda es el yerro o equivocación. Fui enseñado mal y después me di cuenta de que me enseñaron mal y debo de salirme de las enseñanzas tradicionales de mi familia o de las personas que me han venido enseñando, porque a Dios no le gusta eso. Y el tercer pecado, que es el que Ezequiel está abordando, es el pecado intencional, deliberado. Ahora sí sé, ahora sí soy bien enseñado, pero continúo pecando. Ese es el pecado al cual Dios llama la atención, al cual Dios le dice, ahora sí voy a ejecutar un juicio en usted. Y Jesús dice, mejor les hubiera sido no haber conocido. ¿Mejor en qué sentido? ¿Que dejáramos de ser pecadores? No, que ahora saben, y como están haciendo las cosas de forma intencional, ahora sí van a recibir un castigo mucho más firme que el que hubieran tenido en cuanto a mi misericordia, porque todavía no sabían. Porque la misericordia lo que hace es alcanzarnos y enseñarnos a través de las personas, a través de la Biblia, a través de las circunstancias, a través de una canción, a través del Espíritu Santo, de muchas formas, dice el libro de Hebreos, de muchas maneras nos enseña lo que a Dios no le gusta. Y en ese momento, ¿qué tenemos que hacer? Dejar de hacerlo. Es tan fácil como eso, dejar de hacer lo que eso desagrada a Dios. Ok, ahora con esto en mente y entendiendo el desarrollo de nuestra naturaleza pecaminosa, leamos la esperanza, que es lo que vamos a abordar hoy, que es Ezequiel capítulo 16. Dice en el verso 1, ahora sí les invito a que me acompañen con su Biblia. Leo Reina de Valera 1960. Vino a mí palabra de Jehová, entendiéndose muy claro que lo que Ezequiel está hablando viene directamente de Dios. Hijo de hombre, dice, notifica a Jerusalén sus abominaciones y di, así ha dicho Jehová el Señor sobre Jerusalén. Esto es muy importante, mis hermanos. Lo que el Señor está hablando es sobre Jerusalén. No es a todo el mundo, es directamente con ellos. Que a nosotros la aplicación en cuanto a nuestro carácter nos alcanza. Esta profecía era directa para ellos, se iba a cumplir con la destrucción que se iba a dar del pueblo por parte de Nabucodonosor en ese momento, y tiene una repercusión, lo vamos a ver en el capítulo 16, en el año 70 con Tito Vespasiano. Esas fueron las 2 destrucciones del templo, y ahora ya ellos están esperando la reconstrucción del tercer templo. Le dice, tu origen, tu nacimiento es en la tierra de Canaán, tu padre fue amorreo y tu madre etea. Como lo hemos visto en las enseñanzas que la pastora ha venido dándole a los niños, Abraham venía de la tierra de Ur de los Caldeos, su esposa también. A eso se está refiriendo Dios a Ezequiel, que le diga al pueblo, o sea, no se sientan como creen sentirse intocables. Recuerde que yo los saqué allá de Canaán, de la tierra de los Caldeos. Ustedes eran eso y yo decidí, por amor a mi nombre, que es lo que se recalca, sacarlo de ahí. No es por ustedes, le dice, es por amor a mi nombre. Vean, mis hermanos, usted y yo estamos aquí por amor al nombre de Dios. Estamos aquí no por cuán buenos somos. Estamos aquí no por cuán correctos seamos. Estamos aquí porque Dios está restaurando su santo nombre. Y eso debe hacernos agradecidos, porque nos está incluyendo a nosotros dentro de esa restauración, o como lo dice Romanos, aún a la misma creación. ¿Qué es lo que debemos de hacer? Reconocer que es amor a su santo nombre, porque si fuera por nosotros,
no podría sostenerse esto, porque nosotros fallamos todos los días. Y su santo nombre, representado en Jesucristo y en su obra, es lo único que sostiene por siempre y para siempre que esa promesa sea eficaz, que esa esperanza se mantenga. Puesto los ojos en Cristo, que es el galardonador de nuestra fe. ¿Cuál fe? Creer que Dios va a cumplir lo que nos prometió por amor a la obra que Jesucristo hizo. No sé si me estoy explicando. Y en cuanto a tu nacimiento, el día en que naciste, no fue cortado tu ombligo, ni fuiste lavada con aguas para limpiarte, ni salada con sal, ni fuiste envuelta con fajas. Él está haciendo referencia a un bebé, en este caso una niña. La niña nace. Cuando ella nace, la placenta se viene con ella, el ombligo, lo que es el cordón umbilical, está pegado a la placenta, la tienen probablemente en el desierto y la dejan abandonada a lo que pase, a lo que se venga. Entonces el Señor lo que está haciendo es una comparación con alguien que nace y queda totalmente en peligro de muerte. Ensangrentada, dice, queda con el ombligo pegado, y nadie la lava, nadie la limpia, nadie le pone sal para que no se infecte lo que tiene que ver con su cuerpecito, para que no se infecte su ombligo, para que no pase a estar en un estado de peligro. Nadie lo hace, dice, y nadie la envuelve con fajas. ¿Qué hacen las mamás? ¿Cuántas de aquí son mamás? Levante su mano. Todas ustedes, ¿qué hicieron para que con el ombliguito de los bebés cuando nacieron? ¿Verdad? Le pusieron una fajita para que no quedara ese ombliguillo señalando a todo el mundo. Cuando se descuida eso, algunas personas quedan con el ombliguito así como señalando. Pero cuando mamá es dedicada, le pone aceite camíbar, ¿verdad? Le calienta el ombliguito, le pone una fajita, se lo mantiene limpio, entonces le queda un ombliguito, pero lindísimo, ¿verdad? Pero fue el cuidado de mamá, no fue el cuidado de bebé. Bebé no podía cuidarse así sola. Así el Señor está diciendo, no estuvo mamá ahí para cuidarlo, no estuvo quien estuviera atento a lo que le estaba pasando. No hubo ojo, dice el verso 5, no hubo ojo que se compadeciese de ti para hacerte algo de esto, teniendo en ti misericordia, sino que fuiste arrojada sobre la faz del campo con menosprecio de tu vida en el día en que naciste. Pregunta, ¿cuándo nace Israel? Israel en efectividad nace en Jacob. Pues sí, nace en Jacob, porque él pasa a llamarse Israel después del acontecimiento del monte de Peniel. Pero nace en el pensamiento en Abraham, cuando a Abraham él le dice que de él va a salir una promesa, que le va a dar un hijo del cual va a multiplicarse, y le dice que en él y en su descendencia van a ser benditas todas las familias de la tierra. En el concepto, en cuanto a la esencia, nace ahí. Pero ese hombre al cual se le está haciendo la promesa no es israelita, no es hebreo. ¿Viene de dónde? De Caldea. Hasta después adquiere el nombre de hebreo. Y hasta después Israel llega a ser Israel, hasta que su nieto Jacob en Peniel lo recibe como herencia de parte de Dios. Lean el capítulo 35 de Génesis en su casa y se van a dar cuenta un poco más de lo que estoy diciendo. Cuando eso sucede, el pueblo viene y empieza a hacer lo incorrecto, cae en manos de los egipcios. Saben la historia, ¿verdad? Cuando llegan a Egipto, primeramente llega José. José dice que ha sido mandado adelante para preservar el pueblo. Después entran las otras personas, las otras familias, que suman 70, y durante 400 años están en cautiverio en Egipto. Salen de ahí pensando como esclavos, creyendo como esclavos y proyectándose como esclavos. No sabían qué hacer, no tenían idea de lo que tenían que moverse, ni tenían que hacer. Eso representa el pecado de ignorancia. O sea, no sabían cuál es la forma en que se debían de conducir. Dios viene y les da su primera visita, en cuanto al texto que estamos aplicando hoy se refiere. En Ezequiel capítulo 16, verso 6 dice: y yo pasé junto a ti. ¿De quién? De la niña que está ahí. Ahí está, ensangrentada, está en Egipto, no sabe qué hacer, nadie la cuida, está pasando muchos problemas. Oí el clamor de mi pueblo, dice,
en Éxodo, cuando le habla a Moisés, y por eso vine a rescatarle. Bueno, y yo pasé junto a ti, dice, y te vi sucia, dice, en tus sangres. Y cuando estabas en tus sangres te dije, vive. Ahí en la sangre le dice, vive. Traten de llevar eso a la mente a un bebé abandonado, una bebé abandonada. Te dije cuando estabas en tu sangre, repite, vive. Te hice multiplicar como la hierba del campo y creciste y te hiciste grande y llegaste a ser muy hermosa. Tus pechos se habían formado, tu pelo había crecido, pero estabas desnuda y descubierta. ¿Por qué estaba desnuda y descubierta? Muy sencillo, porque no sabía cómo comportarse delante de Dios. Entonces, la primera visitación que recibe Israel tiene que ver con el monte Sinaí. Como no sabía cómo comportarse delante de Dios, Dios le dice, esta es mi ley. Este es lo que yo quiero que hagas y esto es lo que no quiero que hagas. Deuteronomio capítulo 28, lo pueden leer en casa. Si haces esto, recibirás estas bendiciones. Serás bendito en tu entrada y en tu salida. Mas si no lo haces, verso 14 del capítulo 28 de Deuteronomio, serás maldito en las cosas que haces, tanto en tu entrada y en tu salida. Ahí está la escogencia. Escojan ustedes. ¿Qué quieren hacer? ¿Lo correcto o lo incorrecto? Si hacen lo correcto, son bendecidos, y si hacen lo incorrecto, no son bendecidos. Dejó de tener pecado de ignorancia y ahora están bien informados de cómo tienen que conducirse. Pero no, continúan comportándose mal, continúan en esas actitudes que el pueblo de Israel viene teniendo, que nos representa a nosotros en el carácter básicamente, y tiene una segunda visita. ¿Cuándo se da la segunda visita? Dice en el verso 8, y pasé yo otra vez junto a ti y te miré, y he aquí tu tiempo era tiempo de amores, y extendí mi manto sobre ti y cubrí tu desnudez, extendí mi manto, subrayen, y te di juramento, entré en pacto contigo, dice Jehová el Señor, y fuiste mía. ¿Cuándo? En la segunda visitación. Te lavé con agua, te lavé tus sangres de encima de ti, y te ungí con aceite. Y te vestí de bordado y calcé de tejón, te ceñí de lino y te cubrí de seda. Si han estado estudiando Levítico ustedes, si han estado leyendo el tabernáculo, creo que ya le trae a ustedes la idea de la segunda visitación. Te atavié con adornos, te puse brazaletes en tus brazos y collar en tu cuello. Puse joyas en tu nariz y zarcillos en tus orejas y una hermosa diadema en tu cabeza que representa la forma de pensar. Y fuiste adornada de oro y plata, y tu vestido era de lino fino, seda, bordado. Comiste flor de harina y de trigo, miel y aceite, y fuiste hermoseada en extremo. Prosperaste hasta llegar a reinar. Y salió tu renombre entre todas las naciones a causa de tu hermosura, porque eras perfecta a causa de mi hermosura que yo puse en ti, dice Jehová el Señor. Lo que el Señor está describiendo ahí es la segunda visitación, es cuando Él da el tabernáculo. Ya tenía la ley, ahora le da el tabernáculo. El tabernáculo es una representación, le dijo Dios a Moisés, de lo que estaba en los cielos para la tierra, para que represente la relación. Todo el tabernáculo, no voy a hablar del tabernáculo, sería muy extenso, pero toda esa visitación está en lo que son las figuras del tabernáculo. Pero le dice que su renombre entre las naciones fue recibido, fue aplaudido, fue agraciado, y se está refiriendo justamente a lo que llegó a ser el pueblo de Israel con Salomón. En tiempo de paz con Salomón, todo el mundo admiraba a Salomón, venían hasta de Etiopía a visitarlo, la reina de, ayúdenme a ver, Candace, gracias, la reina de Candace venía ahí, todo el mundo venía a visitar al rey Salomón a ver qué era lo que este hombre tenía tan maravilloso. Era reconocido mundialmente, y como les digo, eran tiempos de paz. Pero cuando llega el tiempo de Salomón, algo pasa, y lo aborda en el verso 15 del capítulo 16. Cuando nosotros estamos bien, nos descuidamos. Cuando nosotros ya no tenemos ciertos problemas, creemos que ya no necesitamos de Dios. El verso 15 dice, pero confiaste en tu hermosura. ¿Qué le pasó al pueblo? Se confió.
Te prostituiste a causa de tu renombre y derramaste tus fornicaciones a cuantos pasaron, suya eras. Y tomaste de tus vestidos y te hiciste diversos lugares altos y fornicaste sobre ellos, cosa semejante nunca había sucedido, ni sucederá jamás, le dice. O sea, empezaste a adorar a otros dioses, eso no había pasado de la forma en que lo están haciendo, pero no va a volver a pasar. ¿Por qué no va a volver a pasar? Porque Él se va a encargar de que eso no vuelva a pasar, por lo menos en esa dimensión. Tomaste asimismo tus hermosas alhajas de oro y de plata que yo había dado, y te hiciste imágenes en nombre de hombre y fornicaste con ellas. Y tomaste tus vestidos de diversos colores y las cubriste, y mi aceite y mi incienso pusiste delante de ellas, refiriéndose a lo que él había dejado como instrucción del tabernáculo y cambiado para hacer otro tipo de imágenes. Mi pan también, que yo te había dado, la flor de harina, el aceite, la miel, con que yo te mantuve, pusiste delante de ellas para olor agradable, y fue así, dice Jehová el Señor. Además de esto, tomaste a tus hijos y a tus hijas que habías dado a luz para mí, y los sacrificaste a ellas para que fuesen consumidos. Y pregunta el Señor, ¿eran poca cosa tus fornicaciones? ¿Para qué degollaste también a mis hijos?, le dice, hablando y refiriéndose a los pecados de Manasés con que iniciamos la semana pasada. Y los ofreciste a aquellas imágenes como ofrenda que el fuego consumía. Y con todas tus abominaciones y tus fornicaciones no te has acordado de los días de tu juventud. O sea, ¿qué no se acordó? De cuando te saqué de dónde, de donde estabas ensangrentada. ¿No te acordaste de cuando te rescaté, cuando te lavé, cuando te fajé? Lo que nos pasa a nosotros, viene el Señor a nuestras vidas, somos salvos. Pero después, ¿qué pasa? Se nos olvida de ese milagro de salvación. Y empezamos a preocuparnos más por lo que hace el mundo que por lo que Dios quiere. Cuando Dios se refiere a Pedro y le dice, apártate de mí, Satanás, Pedro no es Satanás. Ni siquiera temía a Satanás. El Señor lo aclara en la siguiente frase cuando le dice, porque pones tu mirada en las cosas del mundo y no en las cosas de los cielos. Lo que estaba teniendo era una conducta satánica. Mis hermanos, cuando nosotros ponemos de lado a Dios para hacer lo que queremos, es una conducta satánica. No necesariamente es un asunto de posesión, es un asunto de conducta. Y eso es parte de lo que vamos a ver en matrimonios el día 20. Les invito para que vengan. Vamos a hablar de conducta satánica. Cómo nosotros dejamos que Satanás entre por nuestra casa con una puerta de par en par y actúe en nuestras vidas cuando él no tiene ningún poder. No tiene ningún poder. En Cristo él está vencido. No va a estar vencido, está vencido. Y sucedió que después de toda tu maldad, y escuche la expresión, ay, dice, ay de ti, dice Jehová el Señor. Ahí hay emoción. Ay de ti, dice el Señor. ¿Por qué? Porque iba a ser destruido. Iba a ser completamente destruida la ciudad y su pueblo capturado y esparcido. Te edificaste lugares altos, te hiciste altar en todas las plazas, en toda cabeza de camino edificaste lugar alto, y hiciste abominable tu hermosura, y te ofreciste a cuantos pasaban, y multiplicaste tus fornicaciones, le dice, y fornicaste con los hijos de Egipto. Subraye eso, por favor. Fornicaste con los hijos de Egipto, tus vecinos, gruesos de carnes, o sea, llenos de mucha gente, y aumentaste tus fornicaciones para enojarme. ¿Qué fue lo que pasó? Recuerde que venimos en un proceso mental, en un viaje mental, donde salimos desde Caldea, pasamos con Abraham, tomaron a Israel como nombre, les dio a ellos las leyes en el Sinaí, luego les dio en el tabernáculo cómo él quería ser adorado. Después de eso, pasan los años hasta llegar a un rey que se llama Salomón. ¿Saben quién es el rey Salomón? Qué bien, ¿verdad? No debo de explicarlo. Antes de llegar a Salomón, vamos a ver algo que él había dicho en esa ley de su primera visitación. ¿Qué les parece?
Dejemos a Salomón allá y vayamos a Deuteronomio capítulo 17, versos 14 al 20. Marquen Ezequiel 16 y vamos a ver lo que Dios les había hecho a ellos cuando eran ignorantes o habían sido mal enseñados. Cuando hayas entrado en la tierra que Jehová Dios te da y tomes posesión de ella y la habites y digas, pondré un rey sobre mí, hablando del reclamo que ellos le hacen a Samuel, pidiendo que les ponga un rey sobre él, y al final le pone un rey. ¿Cuál se llama ese? Saúl. Como todas las naciones que están en mis alrededores, porque ellos decían, queremos ser como ¿qué? Como todas las naciones. Verso 15, ciertamente pondrá rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. Bueno, ustedes quieren rey, lo van a poner, pero no el que les dé la gana, yo voy a poner el que quiera. ¿Y a quién escogió Dios? A Saúl. De entre tus hermanos pondrá rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a un hombre extranjero que no sea tu hermano. Verso 16. Pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con fin de aumentar los caballos. Escuche, ¿se acuerda que les dije que subrayaran que no fornicara con los hijos de Egipto? Aquí él le dice, no aumente caballos, no haga volver al pueblo a Egipto, no se acerque a él, porque Jehová ha dicho, no volverás nunca por ese camino. La pastora nos habló de la mujer de Lot, que volvió a ver para atrás. Cuando Dios nos saca del camino, no tenemos que volver por ese camino. Así de claro es Dios. Entonces había una advertencia. ¿Y en quién incumplió esa advertencia? Saúl. No, en Saúl empezó el reclamo del pueblo de Israel que quería ser como los demás. Es que queremos ser como los demás. Es que porque ellos, nosotros también tenemos derecho. Es que si ellos hacen eso, ¿por qué nosotros no? Si ellos tienen estas fiestas, ¿por qué nosotros no? Si ellos escuchan esa música, ¿por qué nosotros no? Y no se vayan a los extremos, hermano. No estoy hablando de religiosidad. Estoy hablando de que nos pongamos a pensar lo que ofende a Dios de esas acciones. No quiere decir que porque usted escuchó una música instrumental, porque usted escuchó un canto, ya por todo eso se va a ir al infierno. No. Escuche la letra de lo que está escuchando. Hay letras como la que tiene un grupo que se llama Maná, un himno al adulterio, que, a ver si me acuerdo cómo iba, porque eso fue hace mucho tiempo. Algo de labios compartidos, decía. Eso es un himno al adulterio. Y la gente lo anda cantando ahí como si... Y los cristianos lo cantan. Y lo abrazan, y lo atesoran. Y a veces le dedican cada canción a las personas. Yo tengo una persona muy querida que amo mucho, y que la dedicación de la canción que le hizo a su esposa fue en un cabaret donde te encontré cantando. Oiga, ¿quién le dedica eso a la novia, verdad? Pues él pensaba que eso era muy romántico, ¿verdad? Tal vez pensaba que era un salón de baile o no lo que es. No, lo que quiero rescatar aquí es que no lo que yo piense que es bueno, el otro lo va a recibir como bueno. Bueno, así pasa, no todo lo que se canta es bueno delante de Dios en el mundo, ni en la iglesia. Examinen las canciones que se cantan en la iglesia. Hay canciones que están totalmente fuera de contexto bíblico. Y a veces nosotros ahí estamos cante y cante y cante y cante y qué cosa más linda, pero lo único que nos mueve son las emociones. Bueno, eligen a Saúl, Saúl es quitado y después tuvo un joven hermoso. ¿Cómo se llamaba? David. Este joven hermoso tiene algunos hijos, entre esos hijos tiene un hijo al cual le hereda el reino y se llamaba ¿cómo? Salomón. Eso, saben ustedes bastante de Biblia. Cuando este Salomón es escogido, él tenía que cumplir con los mismos preceptos que tenía que cumplir su padre, con los mismos preceptos que tenía que cumplir todos los descendientes, su abuelo como Isaí, con los mismos preceptos que se dieron en la primera visitación. Pero escuchen lo que dice Primera de Reyes 4:26, se los leo, que hizo Salomón. Además de esto, de un montón de tonterías que hizo, Salomón tenía 40,000 caballos en sus caballerizas para sus carros. ¿Y sabe cuántas caballerizas tenía? 4,000. ¿Qué había dicho Dios? Que no se hicieran de caballos. ¿Por qué? Porque el caballo representa guerra, no representa paz. El burro representa paz.
El caballo representa guerra. Por eso el Señor entra siempre en un burrito. Ningún rey de Israel andaba a caballo, ¿sabía usted? Andaban en burro. Porque lo que representa es justamente eso. No hay, usted agarra un caballo contra un burro y a una persona con una lanza y al otro lo agarra con un pergamino bíblico, ¿quién cree que aparentemente va a ganar? El de la guerra. Y digo aparentemente porque Dios es el que decide. Bueno, eso hace este hombre. La cosa es que infringe lo que Dios le había dicho, que no fuera a comprar caballos. ¿Y sabe a dónde fue a comprar los caballos? A Egipto. Ahí fue a comprarlos. Y Dios le había dicho que no volviera a dónde. A Egipto. Nunca vuelva por ese camino. Le dice en el verso 17 de Deuteronomio 17: no tomará para sí mujeres para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Primera de Reyes 11, les leo del 3 al 4. Tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas. ¿De quién está hablando? De Salomón. ¿Qué hizo Salomón? Lo que Dios le dijo que no hiciera. Porque si no, estas mujeres iban a desviar su corazón hacia dioses paganos. Tuvo 1000 mujeres, imagínense. Y sus mujeres desviaron ¿qué? Su corazón. Y cuando Salomón ya era viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos. Y su corazón no era perfecto con Jehová, su Dios. Ahora vamos entendiendo el capítulo 16. Salomón viene, infringe la ley del Señor. Él le dice que le va a quitar a 10 tribus, le va a dejar 2 por amor a su nombre y por amor a David su padre, para que de estas tribus naciera nuestro Señor Jesucristo, que fue Judá y Benjamín, que después fueron esparcidos en el año 500, fueron llevados a Babilonia y después regresaron a Jerusalén por orden del rey Nabucodonosor y se quedan ahí hasta el año 70 en que vuelven a ser esparcidos. Hasta el 1948. De eso se trata Ezequiel. Cuando ellos son esparcidos en el año 70, no tenían tierra, no tenían dónde ir, eran perseguidos, eran asesinados. Todavía en los tiempos de Napoleón no se consideraban personas, se consideraban muebles. Allá por el año 1783, en esa coyuntura es que Ezequiel está hablando, tanto en el tiempo de la destrucción del primer templo como el tiempo de la destrucción del segundo templo. 1700 años. ¿Se imaginan ustedes que a ustedes les digan que Costa Rica va a ser quitado? Vienen aquí a Costa Rica y se instalan, qué sé yo, pongamos que vienen los franceses y se instalan aquí y nos echan, salgan todos de este país, no los queremos a ustedes. Franceses por todo lado aquí. Parlez-vous français? Oh, je suis bien. Tú le pasas la foto, oh, je suis pas. No sé ni qué estoy diciendo, pero me acuerdo que lo dije en la escuela. Entonces simplemente estoy repitiendo lo que se me metió en la memoria. 1700 años. Allá 1700 años después, alguien llega y le dice: Brandon, vamos a Costa Rica de nuevo. Y pero ahí está lleno de municipal, con armas y parlez-vous français, dispuestos a matarlo. ¿Cómo? Jamás. Pero antes de eso, antes de pasar eso, primero los persiguieron los galos, después los persiguieron fulanos y fulanos y fulanos, hasta llegar a ser perseguidos por los nazis, exterminados, quemados en cámaras de ¿cómo se llama eso? De gas, sí. Exterminados en las cámaras de gas, completamente destruidos. Y ahí usted, cuando está en la cámara de gas metido, que ya lo van a matar, como tal vez unos 2000, porque mataban de 2000 en 2000, le dicen: Israel va a ser nación independiente. Ajá, sí, claro. Claro que sí. Me están haciendo jabón y voy a... Vea, hermano, esa es la dimensión de lo que está pasando. Y si no creen, los hacían jabón. La grasa, después de que las quemaban, los hacían jabón. Hacían con ellos lámparas con la piel y les decían: van a tener de nuevo un pueblo, van a tener de nuevo un territorio. ¿Qué hubiera dicho usted, Brandon? ¿Qué?
Bueno, seguimos leyendo porque eso es parte de la otra semana. Solamente quiero ir poniendo en contexto lo que es cuando dice Dios, y sabrán que yo soy Jehová. Lo impensable, lo imposible está en las manos de Él. En nosotros está lo posible. Tenemos una naturaleza pecaminosa. Caemos en nuestra naturaleza. Eso es lo imposible. Lo imposible está en que Dios cambia esa naturaleza. Dejamos de ser sopilotes para ser palomas. Dele alpiste a un sopilote, no lo come, quiere carroña. Hay que palomizarlo. Hay que cambiarle su naturaleza. Dios nos cambia la naturaleza para que Él haga lo imposible en nosotros, y lo posible, que es tomar decisiones correctas, como lo aprendimos hace un rato, eso está en nosotros. Por tanto, he aquí yo extendí contra ti mi mano y disminuí tu provisión ordinaria. O sea, ya no se ganan lo que se ganaban antes, ya no comen lo que no comían antes, y te entregué a la voluntad de las hijas de los filisteos que te aborrecen, las cuales se avergüenzan de tu camino deshonesto. Fornicaste también con los asirios por no haberte saciado, y fornicaste con ellos y tampoco te saciaste. Multiplicaste asimismo tu fornicación en la tierra de Canaán y de los caldeos, y tampoco con eso te saciaste. O sea, cuando queremos hacer lo malo, no nos saciamos. Una persona dice, ¿qué importa tomarme un par de traguillos, ahora sí? ¿Qué importa un par de tragos? Pero usted sabe que esos par de tragos puede terminar que a los meses o a los años estés en un caño. ¿Qué importa un cigarrillo? ¿Qué importa un pitillo? Dicen algunos. ¿Qué importa pegarme una fumadita? Y resulta que comenzaron con un cigarro, después con un cigarro de marihuana, después con una piedra, y cuando se dio cuenta, los años están ¿en dónde? Siempre es la primera puerta que se abre. Una mujer que no es su esposa, venga, tomémonos un cafecito, conversemos, ayúdeme. Es más, no digamos ayúdeme. Mire, venga, sentémonos, predíqueme, venga, enséñeme de la Biblia. Y termina muy mal esa enseñada de Biblia, le cuento, porque la mujer debe ser enseñada por las mujeres. Eso es para evitar esa puerta que se abre. No estoy hablando de iglesia, estoy hablando a título privado, en discipulado, a menos que vayan juntos, el esposo y la esposa. Pero si la esposa va sola a ser enseñada por el pastor, mire, están en problemas. No, hombre, ese pastor está re feo. Bueno, el Señor no dice eso. El Señor dice que están en problemas y que no abra puerta que no tiene que abrir. ¿Me estoy explicando, mis hermanos? Cierre esa puerta. Cierre esa puerta. No me voy a ir con el hermanito que me vaya a dejar en la casa. Él me lleva en el carro y yo voy solita con él. Alerta, coja bus, váyase a pie, traiga sombrilla. No, pero jamás, ¿cómo se le ocurre? No, güey. No sé, eso jamás me va a gustar. Peligro, no olviden las maquinaciones de Satanás. Cuán inconstante es tu corazón. Verso 30, dice Jehová el Señor, habiendo hecho todas estas cosas, obras de ramera desvergonzada, dice, edificando tus lugares altos en toda cabeza del camino y haciendo tus altares en todas las plazas. Perdón, es para ver el tiempo como voy. Ahora sí. En todas las plazas, y no fuiste semejante a ramera en que menospreciaste la paga. Y no fuiste semejante a ramera en que menospreciaste la paga, sino como mujer adúltera que en lugar de su marido recibe ajenos. A todas las rameras se le dan dones, mas tú diste tus dones a todos tus enamorados, les diste tus presentes para que en todas partes se llegasen a ti en tus fornicaciones. Lo que Dios está diciendo, que la diferencia entre la ramera es que la ramera cobra y que nosotros entregamos la vida gratuitamente. Esa es la diferencia. O sea, peor que una ramera, dice, una adúltera. No se hace lo incorrecto por obtener un beneficio, se hace lo incorrecto simplemente porque, por juponada, dijo alguien, por cabezonada, pura cabezonada, porque sabemos que nos va a hacer daño, nos va a hacer mal y no nos importa.
Y ha sucedido contigo en tus fornicaciones, al contrario de las demás mujeres, porque ninguno te ha solicitado para fornicar y tú das la paga en lugar de recibirla. Por eso has sido diferente. Así ha dicho Jehová el Señor: por cuanto han sido descubiertas tus desnudeces y tus fornicaciones, y tu confusión ha sido manifestada a tus enamorados y a los ídolos y sus abominaciones, y en la sangre de tus hijos, los cuales vistes, por tanto he aquí yo reuniré a todos tus enamorados, con los cuales tomaste placer, y a los demás que amaste, y con todos los que aborreciste, y los reuniré alrededor de ti, asedio, y les descubriré tu desnudez, la debilidad, y ellos verán toda tu desnudez, te capturarán, y yo te juzgaré con las leyes de adúltera. ¿Cuál es la ley de la adúltera? Muerte. Muerte. Adultera, muere. Y te entregaré en manos de ellos, y destruirán tus lugares altos, derribarán tus altares y te despojarán de tus ropas. Se llevarán tus hermosas alhajas y te dejarán desnuda y descubierta. Déjenme decirme, mis hermanos, que el Coliseo romano se formó con muchos de los tesoros que estaban en el templo de Jerusalén. Se vendieron y se levantó ese coliseo enorme en el cual se mataban cristianos. Eso fue lo que sucedió. Y hará subir contra ti muchedumbre de gente, te apedrearán y te atravesarán con sus espadas. Quemarán tus casas a fuego y harán de ti juicios en presencia de muchas mujeres, y así haré que dejes de ser ramera, que ceses de prodigar tus dones. Voy a dejar de que dejes de ser ramera, matándote, castigándote. Pero ¿qué hacemos? O sea, ¿qué hacemos entonces nosotros? ¿Cuál es nuestra esperanza? ¿Cómo hacemos para ser rescatados? Verso 53, nos adelantamos hasta él. Hoy es una enseñanza de esperanza. Yo pues haré volver a los cautivos. ¿Cuándo? Cuando Jeremías lo dijo, a los 70 años. Pero más que a los 70 años, mis hermanos, yo quiero que lleguen hasta el día de hoy. ¿Cuántos años tenían ellos después de que fueron destruidos en el año 70 de no ser nación? Esparcidos. No se consideraban personas, se consideraban muebles. ¿Cuántos años? 1700. 6 millones de personas muertas. 6 millones de personas asesinadas solo del pueblo hebreo. Habían 12 millones en ese entonces, 6 millones, el 50% fue exterminado. Pero yo haré volver a los cautivos. Y piensen en el año 1948, porque de eso vamos a hablar. Cuando esas personas estaban en medio de los campos de concentración, en medio de las cámaras de gas, en medio de ser fusilados, usted les decía a ellos que iban a tener una nación y que iban a ser independientes. ¿Qué cree que le hubiera dicho esas personas a usted? ¿Qué cree que le hubiera dicho Ana Frank cuando 2 meses antes de ser liberada fue asesinada? ¿Qué cree que le hubieran dicho a usted las personas de Auschwitz cuando mataban y quemaban 2,000 personas diarias? Y usted le dice, van a ser nación libre, nación independiente. ¿Qué? ¿Cómo se le ocurre? Eso es imposible. No podemos ni siquiera vencer a los nazis, ni siquiera Europa pudo defenderse de ellos. No pudimos defendernos de los babilonios, nos atacaron y nos mataron, no pudimos defendernos de los asirios. Y ahora usted me va a decir a mí, a estas alturas, que vamos a ser una nación libre, que vamos a volver a nuestra tierra y que vamos a poder adorar y vamos a poder cantar y vamos a poder decir la Shema libremente 1700 años después. ¿Vivirán esos huesos? ¿Ahora lo entienden? ¿Vivirán esos huesos? O sea, ¿podrá levantarse una nación que ha sido perseguida desde el principio, ha sido asesinada desde el principio, ha sido masacrada desde el principio? ¿Podrá vivir?
¿Vivirán esos huesos?, dijo el Señor. ¿Podrán vivir? ¿Podrán recuperarse? Y después de que son nación independiente, los invaden 7 países árabes y son destruidos esos países árabes ¿en cuántos días? 6 días. Y sabrán que yo soy Jehová. ¿Por la fuerza de ellos? No, por lo que es Dios en sí. Hermano, si usted tiene una debilidad, si usted tiene un pecado, si usted ve que eso es imposible para usted, vaya realmente a Dios y renuncie al pecado delante de Dios. Renuncie delante del Señor y dígale: aquí está mi acción. No puedo cambiar las manchas como el leopardo. No puedo cambiar mi piel, ni siquiera los cabellos puedo cambiar el color, ni poner estatura, pero tú eres el Dios de lo imposible y de usted sí puede. Eso sí es usted, y si su hermana, y su hermano, si han caído en homosexualidad, si han caído en robo, si han caído en matar, en lo que hayan caído, usted piense y diga: ya no se puede hacer nada. Dios le dice en Jesucristo: sí se puede. Ahí está el poder. Porque en Dios sí se puede. Antes, dice el verso 60, yo tendré memoria de mi pacto que concerté contigo en los días de tu juventud. ¿Cuándo? Cuando la saqué de Egipto. Me voy a acordar cuando te rescaté del barrial. Me voy a acordar cuando te saqué del nightclub. Me voy a acordar cuando te saqué de donde te embriagabas. Me voy a acordar de lo que hice. No te acuerdas tú, pero yo me acuerdo, dice Dios. Yo sí me acuerdo. Y estableceré contigo un pacto sempiterno. Te acordarás de tus caminos y te avergonzarás. Cuando Dios viene a nuestras vidas, usted dice: qué mal estoy, qué mal estoy. Verso 62. ¿Por qué te acordarás? Por mi pacto que yo confirmaré contigo, y sabrás que yo soy Jehová. ¿Cuándo voy a saber que soy Jehová? Para que te acuerdes y te avergüences, y nunca más abra la boca a causa de tu vergüenza, cuando yo perdone todo lo que hiciste, dice el Señor. Cuando yo perdone lo que hiciste. Quiero cerrar con este texto y de cara a la otra semana. La otra semana vamos a hablar de la gloria, de cómo se levantan los huesos, que cómo se recupera la vida, cómo cada uno de nosotros puede salir adelante, no por lo que usted hace, no por lo que usted decide, sino por lo que ya Dios decidió en nosotros. Si fuera por usted y si fuera por mí, mi hermano, estaríamos perdidos. ¿Cuándo decidió eso? Antes de la fundación del mundo. Desde antes de nacer ya el Señor tenía su nombre en su mente. ¿Y sabe qué? Cuando estaba en la cruz y Él dice: perdónalos porque no saben, ignoran, porque no saben lo que hacen. Él estaba pensando en usted, sabía. Ponga ese nombre, ponga su nombre ahí. Oseas capítulo 11. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé, dice. De Egipto llamé a mi hijo. ¿Entienden ahora? Lo sacó del cautiverio que tenía con Faraón. Cuando más yo lo llamaba, más se alejaba de mí. ¿Ha sentido usted en algún momento que Dios le habla y usted más bien camina al lado contrario? ¿Ha sentido en algún momento que Dios le dice: mire, camine por aquí, y usted camina por la izquierda, y Dios le dice que camine por la derecha? Es esa naturaleza con la cual luchamos. Cuando yo le enseñaba a andar, dice al mismo Efraín, tomándole de los brazos, no conoció, dice, que yo le cuidaba. Pero no volverá a la tierra de Egipto. O sea, no va a morir, no se va a ir al infierno, sino que el asirio mismo será su rey, porque no se quisieron convertir, o sea, arrepentir. ¿Qué significa? Los voy a castigar. Y le voy a decir una cosa: cuando el Señor dice voy a castigar, diga ¡auch! Porque cuando Dios dice voy a castigar, castiga. No es que este es un Dios de amor, es un Dios de ira, ¿sabes?
Solo que por amor a su nombre, Él prometió que a los que me diste, ninguno perdí. Entonces, por amor a su nombre, nos va a poner en cintura sin mandarnos allá cuando ya nos ha salvado. Pero necesitamos llegar a un genuino arrepentimiento y no estar jugando al cristiano. No quiere remordimiento el Señor, quiere arrepentimiento. No quiere vergüenza, quiere un genuino arrepentimiento, que reconozcamos quiénes somos. Con cuerdas humanas los atraje. ¿Cuáles cuerdas? Como hoy, que estamos hablando del carácter de Dios y de cómo Dios dispersó a todo un pueblo durante tantísimos años. Con cuerdas humanas te atraje, con cuerda de amor. Fui para ellos como los que alzan el yugo sobre su cerviz y puse delante de ellos la comida. ¿Piensa que está en problemas, mis hermanos? ¿Piensa que está en problemas, mi hermana? No, esos no son problemas. Problemas son realmente cuando Dios decide ponernos en problemas. Eso no es nada. Cuando Dios decide ponernos en problemas, esos son problemas. Eso no es nada. Él viene levantando el yugo. Y usted tiene todavía comida en la casa. ¿Hay alguno que no haya comido en toda la semana? ¿Hay alguno que haya tenido que repartir una papa entre toda la familia, como lo hacía la familia de Ana Frank? ¿Hay alguno que haya tenido que agarrar un pedacito de pan y repartirlo entre varios en un campo de concentración? ¿Hay alguno que haya tenido que agarrar las cáscaras y picarlas y comérselas porque es la única proteína que puede adquirir en ese momento? ¿Hay alguno aquí que tenga los huesos metidos secos, que se le vea toda la columna? ¿Hay alguno aquí de los que están aquí que esté acostado en una cama y le estén pasando por encima a la gente y no le importe que está ahí? Porque lo primero que hay que hacer es seguir matando personas. Esa es la prioridad. Ninguno de nosotros estamos ahí. ¿Sabe que cuando Dios se enoja, eso pasa? Pastor, ¿cómo se le ocurre venirme a decir eso a mí? No, mi hermano, esa es la verdad. Pero también ese Dios misericordioso dice que cuando usted se arrepiente, cuando usted retoma el camino, Él le devuelve lo imposible. Él le devuelve lo imposible. Lo que parecía imposible se devuelve. Donde había odio, ¿qué pone? Amor. Donde había enfermedad, pone salud. Pero no piense que no se va a enfermar. Es la salud que Dios da en medio de la enfermedad cuando usted reconoce y entiende quién es el supremo Dios. Y camina derecho en medio de caminos torcidos. Cuando usted entra y se da cuenta en su aposento y dice: Señor, ya no tengo nada que presentarte. Solo queda esto, yo. No queda nadie más que yo. El Señor le dice: no ejecutaré, verso 8 de capítulo 11, no ejecutaré mi ira, ni los volveré a destruir. ¿Por qué? Porque Él dijo que mi corazón se inflama de compasión. Mientras suena este canto, si hay alguien que necesita que oremos, ahí mismo se puede poner de pie, diciéndole: Señor, yo solo no puedo. Así como ellos en una cámara de gas, jamás, impensable hubiera sido creer que hoy iban a estar celebrando ya 70 años de haber sido liberados. Yo jamás por mis propias fuerzas lo lograré. Necesito de ti. Hay alguien más que mientras suena esta canción vea en medio del caos la bandera del Señor levantándose. Hay alguien que dice: si lo hiciste con tu pueblo cuando estaba siendo asesinado, lo puedes hacer conmigo. En medio del caos, ahí está Él.
venid a mí, los que estéis cansados y cargados, y yo los haré descansar. No puede reparar usted lo que hizo. Es imposible. No puede volver al estado natural lo que quebró. No puede regresar a su estado original lo que dañó. Pero Jesús sí. En ti yo tengo lo que anhelo. Paz eterna si te tengo a ti. Como dice el cantante, en medio de mi confusión se alzaba tu bandera. Le decía al pueblo: oigan o dejen de escuchar. No, mis hermanos, no cierre sus oídos. Venga el Señor. Es un buen día para decirles: yo no puedo, pero tú sí puedes. Yo me rindo a ti, Señor. Tú eres el único que puede reparar y con creces lo que yo he hecho. Hoy es la tierra bendita. Hoy es la tierra que fluye leche y miel. Son los mejores importadores, los mejores exportadores de tecnología, donde hay más premios Nobel. Ese maravilloso pueblo que tiene el ojo de Dios puesto en él, también es nuestro hermano. Y el mismo Dios que los restauró a ellos, te puede restaurar a ti. Ese es Dios. Y sabrán que yo soy Jehová. Primero, en el castigo. Hoy en la esperanza. Y la otra semana, cuando vean los frutos del genuino arrepentimiento. Padre bendito, en el nombre de Jesús, estamos delante de ti, Señor. Agradecidos y entendidos, Señor. Claro, Señor, que no hay nada, absolutamente nada que yo pueda hacer para restaurar, Señor, lo que he hecho. No hay nada que yo pueda hacer, Señor, para poder restaurar ni lo que he hecho, ni lo que otros han hecho, Señor. Ayúdame, Señor, a quitar el resentimiento, Señor. Ayúdame a quitar, Señor, el odio, Señor. Ayúdame a quitar, Señor, la tristeza, Señor. Pásala, Padre bueno. Pásala en tu Espíritu Santo, Señor, para que lo que yo haga sea honroso a ti, Señor. Sabrán que soy Jehová, dijiste, Señor, cuando los haya perdonado. Sabrán que soy Jehová, Señor. Eso dijiste, Padre bueno, cuando los haya restaurado, cuando los haya levantado. Pero el primer paso de esperanza es decir: Señor, perdón, Señor. No son los demás, soy yo, Padre, el que está mal. No son los demás, soy yo el que necesita de ti. Los demás darán cuenta de sí, yo doy cuenta de mí. Padre bueno, ayúdame, Señor, levántame de este fango, porque solo tú puedes, Señor. Oh Dios, si ellos cantaban, Señor, dentro de las cámaras de gas, yo canto aquí también, Señor, por ti, Señor. Porque sé que tú eres Jehová. Porque lo hiciste en tu pueblo y lo estás haciendo en mí. Bendito sea tu nombre, oh Señor. Bendito sea tu nombre, Jehová, Rey de los ejércitos. Ayer, hoy y siempre. Alabado sea tu nombre por siempre y para siempre. Y yo, Señor Dios Todopoderoso, me rindo delante de ti. En el nombre que es sobre todo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias, mis hermanos. La otra semana entramos en la gloria, que significa haber experimentado el juicio, el castigo y el perdón. Y sabrán que yo soy Jehová cuando esos huesos secos se levanten y se profetice sobre esos huecos. Muchas gracias.